Señor, en esta tarde te damos gracias porque tú has sido bueno, Señor. Te hemos cantado, te hemos alabado por medio de estas alabanzas, Señor. Hemos entregado nuestra adoración y en este mismo sentir de adoración queremos escuchar tu palabra, Señor, que vivifica, que nos da vida, que nos da fuerzas, que sostiene y sustenta nuestras vidas, Dios. Es tu palabra, Señor, la que nos ha llamado, la que nos ha seducido. Y en esta hora ha de ser expuesta. Le pido que bendiga la vida de mi hermano Moisés, Señor, que usted sea sobre su vida, Señor. Que usted conecte su corazón con el suyo, Dios mío, y que todo lo que Él hable sea lo que usted quiera hablar a cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Abra su Biblia en Apocalipsis. Sube mi caja porque me está mandando mucha Capítulo interferencia. O hay que cambiarla de canal. 5. ¿Me escuchas? Sí. No es eso. Yo acá también escucho mucha interferencia conectándolo Así de pie, cuando lo directo. tengan me lo indican con un amén o con un gloria a Dios. Pero se me corta muchas veces. Yo voy Se me a hace leer que desde el es el versículo auxiliar. 1 y ustedes me siguen con su vista. ¿Ya lo tienen, hermanos? Igual la voy a tratar de subir. Súbela, desconéctala, no hay La palabra de problema. Dios dice así, en el Ok. nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Me voy a ir a clase. Y vi en la mano Desconéctala, derecha desconéctala. del que estaba ¿La sentado subo? en el trono un libro Sí, escrito por desconéctala y súbela dentro y donde por puedas, fuera, para que sellado salga mejor. con 7 Ok. sellos. Adiós. Y vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿quién es digno de abrir el libro y de desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podía abrir el libro, ni aún mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno digno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: no llores, he aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. ¿Puede tomar su lugar, por favor, en esta hora? Quiero decirles, hermanos, que hace millones de años se suscitó un problema en el cielo. Y la Biblia nos enseña un poco solamente de lo que sucedió. Quizás la tradición judía nos enseña mucho más profundo lo que sucedió, pero la Biblia nos enseña un poco. Y fue una rebelión de parte de los ángeles y de Satanás contra Dios. Y hubo un instante, un momento en que Dios dejó de darle oportunidad a Satanás de arrepentirse. Pero esto que sucedió allá provocó la contaminación de todo el universo. Aún quizás nuestro planeta no estaba contaminado porque probablemente no existía, o si existía no había seres humanos, pero todo lo existente quedó contaminado. Y cuando esto sucedió, Dios entonces le tuvo que dar la espalda a la creación, no porque la odiaba, no porque no la amaba y no la quería a aquello que Él había creado, sino porque todo había quedado contaminado. De esta manera, en el ámbito espiritual, se desató un desastre que contrajo las consecuencias muy profundas, muy graves, y que entonces se demandaba un pago para que todo de nuevo volviera a su estado original.
para que Dios no observara aquella falla, aquella contaminación que se había producido. Pero este pago, este precio, este estatuto que puso Dios, este decreto, se puso de acuerdo a la propia persona de Dios. Entre las virtudes de Dios existe la santidad, por ejemplo, o por poner un ejemplo. Pero otra de las grandes virtudes de Dios es la perfección de Dios. Y como Él es perfecto, entonces exige perfección. Como Él es perfecto, entonces el pago que se necesitaba hacer, el precio que se necesitaba dar para volver a redimir la creación, necesitaba ser perfecto. He ahí que encontramos un gran problema. Nos encontramos en un enorme problema. Porque ¿quién es perfecto sino solo Dios? La Biblia dice que Satanás era el sello de la perfección. No dice el profeta Ezequiel que era perfecto, sino que era el sello de la perfección. Y ese sello lo puso Dios. De manera entonces que si lo examinamos cuidadosamente, no era perfecto. Porque no fue perfecto en sus caminos. Sí en su creación, porque todo lo que crea Dios también fue hecho perfecto. Entonces nos encontramos en un problema. Como Dios es perfecto, entonces el pago para redimir al hombre, para reconciliar al hombre, también tenía que ser perfecto. Entonces Dios establece una ley, y en base también a su persona perfecta, el Salmo 19 dice que la ley de Jehová es perfecta, que sus mandamientos son rectos. Porque si esa ley emana de Dios, tiene que ser perfecto, porque todo lo que sale de Dios, todo lo que emana de Dios es perfecto, no puede ser de otra manera. De esta manera, cuando llegamos al punto donde nosotros nos encontramos, en ese punto en el tiempo donde nosotros fuimos creados por Dios, cuando llegamos a ese instante donde comienza para nosotros el cronos, el tiempo, la medida, donde llegamos al Génesis, que tiene que ver con tiempo y espacio, es cuando a nosotros, lamentablemente, que fuimos creados perfectos, también fuimos engañados por Satanás y también nos alcanzó esa maldición que trajo el pecado. Y por lo tanto era necesario que nosotros también fuésemos perfeccionados. Y todo esto contrajo la pena de muerte. El pago que nosotros nos debíamos de dar por nuestra transgresión es y era la muerte. Eso es lo que se exigía, la muerte. Entonces Dios se vio en la necesidad de buscar un plan, de tener un plan para que nuevamente todo lo creado, lo vuelvo a repetir como en otra predicación, todo lo creado fuese reconciliado para con Dios. No solamente usted, todo lo creado. Y esto lo repito otra vez y redundo,
también alcanza a los ángeles, también alcanza a los arcángeles y a los serafines, a toda la creación, porque ellos estaban también atentos, porque ellos necesitaban también la sangre de Cristo para ser reconciliados con Él, porque todos fueron contaminados por Satanás. Quizás no a la manera de nosotros, pero sí necesitaban de la sangre de Cristo. Entonces, concluyo esta pequeña introducción diciendo: no existe en el universo algo o alguien que pudiese pagar, comprar, finiquitar el precio de la redención, el precio de la reconciliación, salvo aquel medio que Dios creó desde la eternidad para que todo lo que fue contaminado nuevamente pudiese tener la oportunidad de ser reconciliado para con Dios. Deme la oportunidad en unos minutos de tratar, de intentar de explicarle un poco más este asunto. La estipulación pues de Dios en el precio, como ya lo dije, fue de acuerdo a su personalidad. Como Él es perfecto, entonces también el precio tenía que ser perfecto. Miqueas capítulo 7 versículo 1 y 2 habla de esa perfección, de la perfección que solamente está en Dios, contrastando la perfección, la imperfección de el hombre en este caso, porque ya voy de lo general a lo particular. De ese poder de perfección que tiene Dios y de esa imperfección que nosotros tenemos. Y si queremos tomar ejemplos pequeños para entender qué es la perfección, de verdad que nos costaría a nosotros los hombres entender a cabalidad lo que es la perfección. Porque ¿quién es perfecto de los hombres? ¿Usted cree que haya o exista un músico que sea perfecto? Yo he visto y he conocido grandes músicos, muchos, algunos amigos míos, pero a todos los he visto equivocarse. Sea el que sea, tenga la habilidad que tenga, tengo el estudio que tenga, a todos los he visto equivocarse. Porque no existe perfección. Un hombre va a la montaña, escarba, se encuentra un diamante que quizás sea lo más cercano a la perfección, y entonces ve su calidad, lo lleva con un experto, el experto lo toma, lo empieza a trabajar, lo empieza a cortar, lo empieza con mucho cuidado a limar, lo empieza a pulir, empieza a trabajar horas y horas en él hasta dejarlo a un grado perfecto en cuanto a lo posible de nuestra humanidad. Y quizás sea una de las cosas que más se asimile a la perfección. Pero si usted quiere ver algo perfecto que no tenga que ver con nuestra propia habilidad, con nuestro propio ingenio, con su propia destreza, entonces tiene que acudir a lo que Dios ha hecho. ¿No es perfecta la naturaleza? No son perfectos los colores. Cuando en un atardecer por la playa, mira cómo el sol muere lentamente en el horizonte y a su muerte muchos colores destellan de él de una manera preciosa, inigualable, un espectáculo que hace que nuestros ojos se deleiten. Eso se llama perfección. Y no depende de usted y no depende de mí. Depende del Creador.
Eso es perfección. No es perfecto el canto del pájaro por la mañana. Cuando usted tiene la bendición de que uno de esos hermosos pájaros llegue y se pare a su ventana y le despierte con un dulce cantar, que al sonido de sus notas, alabando a su Creador, produce que abra sus ojos y que se levante con alegría. Eso no lo puede producir usted, ni lo puedo producir yo. Solamente lo puede producir Dios. No es perfecto cuando se para frente a una cascada de aguas puras y cristalinas, diáfanas, a 20 metros de ella, y que puede escuchar el dulce caer de esa cascada, y que entonces la brisa le llega en tiempo de calor a su cuerpo y que le refresca, y que puede sentir una satisfacción de eso que está mirando y observando. No es perfecto sentarse en una montaña llena de árboles y llena de flores y sentir el dulce pasar del viento sobre su rostro. Pues solamente las cosas que emanan de Dios son perfectas. Lo que hacemos de nosotros los hombres no es perfecto. Y es por eso que el pago, el precio, el finiquito, el costo que se tenía que dar para que usted fuese reconciliado con Dios, tenía que ser perfecto, porque alguien perfecto solamente demanda perfección. Y no hay otra manera. Entonces, en ese momento, quedo atado de manos. Mi intelecto queda despedazado por el suelo. Mi sabiduría queda como el polvo de la tierra, sin valor alguno. Mis cualidades, lo prodigioso que pueda ser yo, que pueda ser usted, queda como trapos de inmundicia. Las obras y los actos que yo quiera o pueda hacer para comprar mi redención queda como basura, como estiércol, como nada. Porque ¿qué puedo hacer yo para poderme comparar con Jesús el eterno, con Dios el infinito? ¿En dónde me puedo parar ante su presencia para poder ser comparable a Él? ¿Cómo puedo yo estar delante de la presencia con la frente mirándole a los ojos en toda mi imperfección y con todos mis defectos? Encuentro pues que no hay manera, no hay modo, no hay instancia, no hay forma en que mi ser tan pequeño, tan miserable, tenga la mínima posibilidad de acercarse a pagar el precio que el infinito propuso y dio por su salvación y por mi redención. Me encuentro entonces de manos atadas, limitado, sin poder hacer nada, y es miserable, y es de dar risa y de burlarnos de aquellos que piensen que hay algo o alguien que pueda tener el pago, que pueda hacer algo para pagar el precio que se dio por su redención y por mi redención. Nada, ni nadie puede pagar el precio que se dio por nuestra redención. No basta con que usted se venga de rodillas 3 kilómetros, 5 kilómetros. No sirve de nada. No sirve de nada que saque su billetera, su chequera, su cartera y tenga todo el dinero. No sirve. No sirve de nada. Todo lo que usted hace, las obras, que vaya y le dé dinero a los pobres, que le regale esto, que le regale, no sirve. Y si algunos dicen que bautizándose usted puede llegar a ser salvo, y en ese instante no sirve tampoco.
Porque es y fue tan enorme el precio que solamente alguien de naturaleza divina tenía la capacidad para pagarlo. ¿Puede darle gloria a Dios, hermanos? Y esto me lleva a la Torá, a la ley, al Pentateuco, donde por boca de Dios el profeta Moisés escribe. Y es ahí donde el Salmo 119, versículo 37, el Salmo 19, habla de esa ley que Dios mismo puso y que es perfecta, porque como lo dije anticipadamente, si Dios es perfecto, todo lo que emana de Él no puede ser otra cosa más que perfecto. Todo lo que crea es perfecto. Por eso en su instancia natural, en su estancia primitiva, Satanás, Luzbel, era perfecto. Por eso cuando usted ve nacer un niño, ¿no es perfecto un niño cuando nace? ¿Lo es o no lo es? Porque no hay en él nada que tenga que ver con Satanás, nada que tenga que ver con la contaminación, nada que tenga que ver con la maldad. Y entonces de Dios emana la ley, que es perfecta, y en ella vienen costumbres. Muchas de ellas profetizaban ese pago perfecto que Dios había estipulado, que Dios había requerido desde la eternidad para que todo fuese reconciliado con Él. Y ahí encontramos lo que viene siendo el holocausto, aunque no es estrictamente de la ley escrita, porque antes de Moisés ya habían existido sacrificios, ¿cierto o no? Ya Abraham había sacrificado algo. Y no sabemos cuántos sacrificios, holocaustos existieron, pero fueron antes de la ley. Pero sin embargo, en un testamento escrito para que el hombre no tuviese pretexto, Dios ordena al profeta Moisés que delinee, que escriba del pensamiento de Dios, de la mente de Dios, un testamento escrito llamado la Torá, en donde se estipulaba específicamente cómo Dios demandaba un holocausto. Y viene de la palabra holocautoma en griego y de la palabra olá en hebreo, que significa quemar en lo absoluto hasta que se deshaga, y que usted puede ver la estipulación de estos mandatos en muchas partes de la Torá, pero sobre todo en Éxodo 40 y en Levítico capítulo 1. Y en Levítico capítulo 1 del versículo 8 en adelante, 9 y 10, usted va a ver que cuando se habla de aquel animal, porque debemos de saber que las ofrendas podían ser de animales, podían ser también de cereales, de semillas, de frutos, de ofrenda. Y en cuestión del holocausto, Dios demanda, usted lo puede ver en Levítico de manera literal, que en ese animal haya perfección. ¿Qué sucedía? Pues sucedía que existiendo, vamos a brincar ya a la existencia del pueblo en Israel, existiendo ahí 12 ciudades del refugio que fueron ordenadas por Moisés para cuando el pueblo entrara a la tierra prometida. Había un sacerdote en cada una de las ciudades del refugio, y había levitas, había cantores, había escribas, había
traductores de la palabra, intérpretes, en cada una de las 12 ciudades. Dios establece que aquellos hombres que iban a presentar holocausto buscaran en cada una de las ciudades el animal más perfecto que encontraran en el año. Entonces, un granjero le nacía un animal perfecto, un cordero perfecto. Creía que podía ser un prototipo especial para el holocausto de ese año, y entonces lo apartaba, y cuando se llegaba el momento lo llevaba ante una de las 12 ciudades del refugio para que el sacerdote lo examinara. Pero no solamente esa persona hacía eso, sino uno y otro granjero y otro pastor, otro dueño de ovejas, y llevaban cientos de ovejas a cada una de las ciudades del refugio. Entonces el sacerdote examinaba, y de esas cientos de ovejas hacía otra inspección. Ya de aquí iban 2 inspecciones, y de esos animales, cientos de animales que tenía, decidía cuál era el perfecto de todos o los más perfectos, 3 o 4 o 5 muy perfectos para el holocausto, para la semana especial, la semana de Pascua, la semana grande. Y entonces, cuando se llegaba el tiempo, por ahí el 3er o 4 mes del año, viajaban hacia Jerusalén de las 12 ciudades del refugio. Cada sacerdote en su travesía llevaba 10, 15 animales, y los llevaba con el sacerdote principal en turno, porque no siempre estaba el mismo sacerdote, con el sacerdote principal en turno, para que tuviera cientos de ovejas en la puerta, en el lugar, en el corral de las ovejas. Es el lugar donde Jesús se refiere que Él era la puerta, porque ahí abrían la puerta y dejaban que entraban todos los animales. Y entonces inspeccionaba horas antes, días antes de la entrada triunfal, de aquel día que se llamaba la Micra, aquel día que es el gran ensayo, que por cientos de años estuvo ensayando, se estuvo haciendo un drama cada año para abrir en el primer domingo, para abrir lo que se llamaba la semana de la Pascua. Hacían un drama grande en el cual simulaban la entrada del Mesías, simulaban a la tierra la entrada del Cordero, simulaban la entrada de ese Mesías, y hacían un drama grande que ellos llamaban la Micra. Y esto fue instituido por Salomón. Imagínense todos los años que pasaron desde Salomón hasta Jesús. Y entonces, muy temprano por la mañana ese día, el sacerdote salía con su comitiva e iba hasta la puerta de las ovejas. Le abrían la puerta y entraba y tomaba el cordero que iba a ser inmolado, el cordero que ya había sido inspeccionado por un granjero, y luego después inspeccionado por los levitas, y luego después inspeccionado por ese sacerdote en esa ciudad del refugio, y luego después llevado en una comitiva hasta Jerusalén, inspeccionado por los levitas, y luego después inspeccionado por el sacerdote principal. Es decir, de miles de ovejas había sido seleccionado solamente uno. ¿Puedes te imaginar la perfección que Dios demandaba del pago? ¿Se puede imaginar todo el proceso para seleccionar a un cordero? Lo que tenían que hacer. Pues abriendo un paréntesis, si usted me lo permite, le puedo decir que ese día, el cual nosotros llamamos el día de la entrada triunfal, pero que estrictamente se llama el día de la Micra, el día del gran ensayo, Jesús se adelanta a los sacerdotes y abre la puerta verdadera de las ovejas. Y entonces los discípulos se adelantan y Jesús entra por esas veredas rumbo al templo. Y los discípulos comienzan a alabar a Dios y a gritar, y miles de personas, judíos, ven única y exclusivamente, por primera vez y última vez, al menos hasta ese instante, verdaderamente caminar vivo, en persona, el pago perfecto
el pago especial perfecto que no podíamos pagar, entrar y caminar por ese sendero una sola vez porque no se necesitaba más. Caminar verdaderamente ya no era una micra, ya no era un ensayo más, ya no era un mandato de Salomón, ahora era verdadera la puesta en escena. Ya estaba entrando el pago por ahí y no se dieron cuenta. Es increíble qué escrupuloso fue Dios para pagar su redención y mi redención. Es en extremo escrupuloso, porque vuelvo a redundar, si Dios es perfecto, entonces demanda perfección. Hoy los judíos siguen esperando poder producir genéticamente ese animal que sea perfecto para abrir el sacrificio antes de que comience la construcción del templo, porque usted debe de saber que en el lugar donde va a ser construido el templo no es donde está la mezquita, sino al lado, porque eso lo dice el profeta Ezequiel en el capítulo 37 en adelante. El profeta Ezequiel dice que vio un edificio público al lado del templo, dividido solamente por un muro. Si usted lo lee, él lo dice literalmente, y no hay otro edificio, y no puede existir otro edificio, y no ha existido otro edificio en ese lugar más que la mezquita. Todos los que dicen que la mezquita tiene que ser destruida, pues no han leído la palabra. Y ese lugar los árabes hicieron un panteón, contaminaron, porque los judíos no pueden, de acuerdo a su ley, tener contacto con los muertos. Entonces, lo que no saben los árabes es que para descontaminar un lugar ellos hacen un sacrificio de un animal, y como es consumido hasta las cenizas las ponen, las esparcen sobre el lugar, y entonces para ellos queda descontaminado ese lugar. Y ellos hasta el día de hoy, una y otra vez, ahora genéticamente y con toda la tecnología, están tratando de reproducir, están tratando de crear, están tratando de sacar un animal con todas las características perfectas para sacrificarlo como holocausto, quemarlo y esparcir las cenizas en ese lugar que dice el profeta Ezequiel. A ese grado, hermanos, Abraham nos enseña quizás en la historia cuando Dios le demanda la vida de su hijo, que lo lleve al monte Moriah, que es el mismo monte donde se encuentra el templo de Sión, que lo lleve ahí para sacrificarlo como holocausto grato delante de los ojos de Jehová. Ahí nosotros encontramos quizás los primeros orígenes o inicios de lo que Dios demandaba en cuestión de la perfección, porque consciente o inconscientemente, antes o previo al sacrificio de Isaac, o al intento del sacrificio de Isaac por su padre, Abraham profetiza ese pago que se iba a dar por nuestra redención. No, hermanos, no podía ser sacrificado Isaac. Y es por eso que cuando está muy cerca y que al frente de su vista queda el monte Moriah,
y que lleva a sus sirvientes con él a un lado, entonces va a subir, se dirige hacia aquel lugar solamente con su hijo, y entonces su hijo le pregunta que dónde estaba el pago, que dónde estaba el sacrificio, que dónde estaba el holocausto. Es lo mismo que se preguntó Juan. ¿Dónde está el pago? ¿Dónde está el sacrificio? ¿Quién puede tener la capacidad, la santidad, la pureza y ser tan apreciado para poder pagar el precio para que se abran los sellos? Padre, te veo a ti como el ejecutor, como el verdugo. Te veo firme, con fe, con amor a los estatutos de Dios, con tus preceptos y conceptos bien puestos. Veo la leña, veo que tienes los dispositivos para hacer el fuego, pero ¿dónde está el pago? ¿Dónde está el precio? Entonces, vuelvo a repetir, inconsciente o conscientemente, profetiza la perfección del pago de Dios por las almas. Hijo, el pago no está en mí, que soy el padre de la fe. Ni en mi sabiduría, ni en mi inteligencia, ni en mi propia fe, ni en mi propia convicción de servir a Dios. Y aunque yo te amo con toda mi alma, y que no hay una cosa más preciada para mí en esta vida que tú, que eres mi único hijo, y que nada más vale en esta vida que tú, un ser especial que a mi vejez Dios me dio, y que con todo el dolor de mi corazón tengo que caminar, y que cada paso es el paso más difícil de mi vida. Pero tú no eres el pago. El eterno y el creador, Dios poderoso del universo, proveerá. Porque no había quien pagara el precio. No existía quién, ni qué, ni cómo. Entonces, llegamos nosotros a estrellarnos en el Nuevo Testamento, y nos encontramos a Pablo escribiendo a los Colosenses en su capítulo 2, versículo 14, y diciendo y expresando que allá en la cruz, ahí en esa cruz, que pudieron observar esos griegos que llegaron en la última semana de la Pascua para hablar con el maestro, Pablo expresa con su voz y lo dice de manera fuerte y lo grita, que allí en la cruz fue anulada el acta de los decretos que nos era contraria, porque en la eternidad se estipuló un decreto, un acta que decía todo lo que hicimos, todo el daño que provocamos, y también decía el juicio que nosotros merecíamos por nuestro desvío, por nuestra transgresión y por nuestro pecado. Pero entonces Pablo dice que ese papel que decía todas esas cosas
fue clavado en la cruz. Y que aquel que nos acusaba, o aquellos que eran nuestros acusadores, fueron exhibidos públicamente, avergonzados frente a la cruz. Porque ciertamente e increíblemente no puedo entender cómo le fueron velados los ojos, cómo le fueron tapados los ojos a Satanás, que insistió, que obligó, que quiso que Dios muriera, que quiso que Jesús muriera. Fue engañado de la manera más vil. Lo engañó Dios, le hizo una jugada maestra. Ni los maestros de ajedrez ni de damas chinas fueron tan inteligentes y tan sabios como Dios, que Satanás, con toda su gloria, con toda su sabiduría, con toda su inteligencia, no comprendió y no entendió que no así en vida, sino en la cruz iba a ser dado el pago y que era necesario que muriera. Lo engañaron, se burlaron de él. Y entonces Satanás se acercaba a él y le decía: aviéntate de la parte más alta del templo, mátate. No lo pudo hacer en ese momento. Y entonces se acercó con los escribas y fariseos, con el Sanedrín, para que lo acusaran. La siguiente semana, hermanos, si usted está aquí, voy a hablar del juicio de Jesús de manera jurídica, de manera legal, para que venga. Y lo acusaron y quebrantaron todas las leyes en Israel y las leyes romanas, porque Satanás los estaba aconsejando. Satanás creía que llevándolo a la cruz y muriendo iba a acabar con él, pero no sabía que en la estipulación de Dios y en los conceptos de Dios no puede haber vida si no se muere antes. No puede nacer una planta si no muere la semilla y es sembrada en tierra y después nace. Ese fue el precio que pagó Dios. Y aquí, hermanos, doy un salto cuántico de lo que hizo el profeta Moisés, que escribe la ley por palabra de Jehová, y doy un salto cuántico de 2000 años, de ese momento cuando se redacta la ley a el año 80 o 90 después de Cristo, es decir, 40 o 50 años después de la muerte de Cristo, y aterrizo en la isla de Patmos, una isla que para efecto de todos los transgresores era concebida por los romanos como un lugar donde se les llevaba a los peores hombres, aislada del continente, un lugar de donde difícilmente o no iban a poder salir las personas de ahí, no tenían que tener una seguridad muy grande. Ahí se encuentra el apóstol Juan. Solo, pero muy bien acompañado. Exiliado de su patria, pero con una patria más hermosa por esperar. Encarcelado, pero libre. Y entonces, este Juan es el mismo que escribe el Evangelio. Es el mismo que escribe las primera, segunda y tercera carta de Juan. Es el mismo que recibe toda la revelación de Apocalipsis. Es el mismo que escribe Apocalipsis.
Es increíble lo que el versículo nos relata, los versículos que leí al principio. No lo puedo comprender. Este Juan es el que miró con sus propios ojos muchos de los milagros y prodigios de Jesús. Es el que narra y dice que no se pudiesen escribir los libros si relataran uno por uno los prodigios que hizo Jesús en la tierra. Es el que está al pie de la cruz, valientemente, y que puede ver con sus ojos salir del costado del maestro cuando aquella lanza le atraviesa el costado, el agua que fluye de Dios, que limpia, que sana los corazones. Es el mismo que escuchó al maestro decir: Juan, he ahí tu madre, y a ella: madre, he ahí tu hijo. Él vio grandes prodigios. Pudo ver con sus ojos la naturaleza ser sometida a la palabra de Jesús, ser obediente a la palabra de Él. Pudo ver también pescas milagrosas, pudo ver peces y panes multiplicados de manera maravillosa. Pudo ver paralíticos levantarse, pudo ver ciegos de nacimiento abrir sus ojos, pudo ver a lisiados caminar. Pero lo increíble es que también vio al maestro pagar el precio por su redención, y él lo sabía. Pero cuando está viendo la visión, es ahí donde lo quiero llevar. No entiendo por qué llora. Si él sabía quién era el pago, cuál era el pago. Entonces, él hace un recuento de los tiempos y de los personajes bíblicos. Y vaya que hay personajes bíblicos en Israel. Cuando ve aquel libro, y si quiere que lo contextualice, cuando ve aquel rollo, era un rollo con 7 sellos. Si quiere que se lo contextualice, entonces ve un libro con 7 candados, o ve una computadora con 7 claves o password, como dicen en inglés, para poder ingresar, que era imposible que alguien lo pudiese abrir. Entonces él hace el recuento de los tiempos, y en su mente ve a Enoc, un hombre de características insuperables. No bastaron más que 365 años para que Dios nos lo quitara, porque no éramos dignos de tener un hombre de las características de ese profeta. Pero él no podía pagar el precio. Vio a Noé, pregonero también de justicia, un profeta increíble y predicador y evangelista increíble, que por más de 100 años estuvo predicando. Pero tampoco él pudo pagar el precio. Vio a Abraham, padre de la fe, y todas sus características, y no pudo pagar el precio. Vio a José, ese hombre impresionante, líder de convicciones enormes, de una fe en Dios enorme, que se convirtió en el rey de Egipto por encima del faraón, porque él mismo lo dijo que era padre del faraón. Pero en él no se encontró la perfección para pagar el precio. ¿Y qué decir de Moisés? El hombre más recordado por los judíos, más venerado por los judíos. No pudo tampoco pagar el precio.
Y Josué, ese hombre valiente, líder militar, tampoco pudo pagar el precio. ¿Y qué decir de Elías, que tampoco fuimos dignos y también fue arrebatado en un torbellino? Tampoco pudo pagar el precio. ¿Y qué decir del cantor de Israel, del pastor de Israel, de David? Hombre conforme al corazón de Jehová, amigo de Jehová. ¿Y qué me dice de Josías? Que no hubo otro rey que se convirtiera a los caminos de Jehová. ¿Y qué me dice de Juan el Bautista? Que Jesús dijo que de los nacidos de mujer no había nacido un profeta como Juan. Pero nadie ni nada pudo satisfacer los deseos de Dios de pagar el precio por la redención. Pero Juan sí sabía quién. No sé si en ese momento Dios le dio una amnesia temporal y no recordaba a Cristo. O no sé si lloraba de coraje e impotencia por sentirse miserable delante de la presencia de Dios y no poder hacer nada para poder salvar a sus hermanos. Y entonces sus lágrimas caen de sus ojos y comienza a llorar, y con un llanto desmedido no podía parar de llorar, porque sentía verdaderamente en su alma el dolor de que nosotros fuésemos tan miserables que no tuviésemos absolutamente nada que hacer para pagar ese precio tan hermoso que fue dado por su vida y por mi vida. Y que lo peor de todo es que siendo dado y siendo pagado, a veces nosotros agarramos ese precio que fue dado por nosotros y le damos una patada. Hermano, el Salmo 45, profetizando a Jesús, profetizando al Mesías, el escritor tiene tanta alegría en su corazón como la tuvo Juan cuando fue consolado por el anciano, que dice: rebosa mi corazón con palabra buena. Yo dirijo al Rey mi canción. Mi lengua es como la pluma del escribiente, muy pero muy ligera. Y luego habla de Jesús y dice: tú eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se ha derramado sobre ti, como el pastor derrama el ungüento, el aceite sobre la oveja, para perfeccionarla y que no sea devorada y tragada por los insectos. Como el profeta derrama su aceite sobre el ungido, así sobre ti se derramó la gracia. Eres el más hermoso de los hijos de los hombres. Entonces viene el anciano y le dice a Juan: ya no llores, no llores, porque ha venido el león de la tribu de Judá para abrir los sellos. Y usted le debe dar gloria a Dios, porque muchos simbolismos se le han dado a este libro. Algunos dicen que es el libro de la vida, algunos dicen que es otro libro, pero ciertamente este libro representa varias cosas.
representa lo que he predicado en esta noche, la perfección de Dios. El número 6 representa la imperfección de nosotros los hombres. Pero el número 7 siempre ha estado asociado con la perfección de Dios. Es por eso que no podía tener 8 sellos y no podía tener 6, no podía tener 4, tenía que tener 7 sellos. Y si usted ve, también representa juicio, porque son 7 las copas. Y el Apocalipsis habla de 7 juicios, de 7 copas, de 7 espadas, no sé, 7. Pero representa más estrictamente la llave que era necesaria para la consumación de los tiempos y para la redención de los hombres. Si no se hubiesen abrido esos sellos, si no se abriesen, no podía el hombre tener la mínima oportunidad de acercarse y ser redimido para con Dios. Entonces Juan le dice que no se preocupe, que ya fue dado el pago, ya fue dado el precio. De esta manera, hermanos, concluyo diciéndoles no me queda más que decirles que deberíamos apreciar lo que Jesús hizo por nosotros, lo que Dios hizo por nosotros, lo que el Padre hizo por nosotros, que no deberíamos despreciar, porque fue un pago enorme. No pude explicarlo con mis palabras, porque mi mente no me da para más. Lo intenté, pero no pude. Pero lo que sí sé es que pagó el precio por mí, y eso es lo importante. Y que no hay nada en el mundo que usted pueda hacer para pagar el precio. No existe nada que usted haga ni en este instante como hijo de Dios para pagar el precio, porque el precio ya fue pagado. Dios pagó de una manera tan hermosa, de una manera tan preciosa, y fue tan alto el costo que no lo logramos entender, pero lo hizo. Póngase en pie.